Bienvenidos a un nuevo video. En el juego de hoy deberás reconocer qué evento ocurrió primero. Al finalizar el tiempo podrás ver en qué año se dio cada acontecimiento. ¿Todo listo? Recuerda, solo tendrás 5 segundos para responder. ¡Buena suerte! Pregunta número 1. ¿Cuál ocurrió primero? ¿El nacimiento de la televisión o la caída del Imperio Romano de Oriente? La caída del Imperio Romano de Oriente, en 1453. Pregunta número 2. ¿El accidente de Chernobyl o la guerra de Afganistán? El accidente de Chernobyl, en 1986. Pregunta número 3. ¿El nacimiento de William Shakespeare o la invención del TNT? El nacimiento de William Shakespeare, en 1564. Pregunta número 4. ¿Qué evento ocurrió primero? ¿El nacimiento de TikTok o la crisis hipotecaria en los Estados Unidos? La crisis hipotecaria de Estados Unidos, en 2007. Pregunta número 5. ¿Cuál ocurrió primero? ¿La toma de Hitler de París o el Tíbet proclama su independencia de China? La independencia del Tíbet, en 1913. Pregunta número 6. ¿El concierto Live Aid o el inicio del movimiento no violento de Gandhi? El inicio del movimiento de Gandhi, en 1920. Pregunta número 7. ¿El primer viaje de Colón o el fin de la construcción de la ciudad prohibida en Beijing? La construcción de la ciudad prohibida, en 1420. Pregunta número 8. ¿Cuál ocurrió primero? ¿El disco Thriller de Michael Jackson se convierte en el más vendido de la historia o la separación definitiva de The Beatles? La separación de The Beatles, en 1970. Pregunta número 9. ¿Cuál ocurrió primero? ¿La creación de la UNESCO o el fallecimiento de Charles Chaplin? La creación de la UNESCO, en 1946. Pregunta número 10. ¿El estallido de la guerra de Vietnam o la guerra de Kosovo? El inicio de la guerra de Vietnam, en 1955. Pregunta número 11. ¿Qué evento ocurrió primero? ¿La entrada en venta del Ford Modelo T o la caída del dirigible Hindenburg? La entrada en venta del Ford T, en 1908. Pregunta número 12. ¿La inauguración del World Trade Center de Nueva York o la creación de la ONU? La creación de la ONU, en 1945. Pregunta número 13. ¿Cuál ocurrió primero? ¿Alejandro Magno conquista la ciudad de Tiro
o la fundación de la ciudad de Pompeya. La fundación de Pompeya en el 600 a.C. Pregunta número 14. La creación de la Unión Soviética o la firma del Tratado de Versalles. La firma del Tratado de Versalles en 1919. Pregunta número 15. La creación de la Bolsa de Valores Nasdaq o la muerte de Pablo Escobar. La creación del Nasdaq en 1971. Pregunta número 16. El nacimiento de Gengis Khan o la fundación de Nueva York. El nacimiento de Gengis Khan en el 1162. Pregunta número 17. ¿Qué evento ocurrió primero? ¿El fallecimiento del músico Kurt Cobain o Libia se independiza de Italia? La independencia de Libia en 1950. Pregunta número 18. La fundación de Roma o la inauguración del Taj Mahal. La fundación de Roma en el 753 a.C. Pregunta número 19. ¿Cuál ocurrió primero? ¿El nacimiento del Estado de Israel o la conquista francesa de Argelia? La conquista de Argelia en 1837. Pregunta número 20. ¿El asesinato de John Lennon o el asesinato de Martin Luther King? El asesinato de Luther King en 1968. Pregunta número 21. ¿Qué evento ocurrió primero? ¿Hernán Cortés conquista Tenochtitlán o se publica la primera parte del Quijote? Hernán Cortés conquista Tenochtitlán en 1521. Pregunta número 22. ¿Walt Disney estrena Blancanieves o aparece el primer vehículo eléctrico? Se inventa el primer vehículo eléctrico en 1832. Pregunta número 23. ¿Qué evento ocurrió antes? ¿El fallecimiento de Elvis Presley o la primera imagen real de un agujero negro? El fallecimiento de Elvis Presley en 1977. ¡Hey! Recuerda suscribirte y darle a la campanita para seguir viendo todos mis videos. Pregunta número 24. ¿La construcción de la Casa Blanca o el primer teléfono? La construcción de la Casa Blanca en 1792. Pregunta número 25. ¿La construcción del muro de Berlín o el fallecimiento de Mao Zedong? La construcción del muro de Berlín en 1961. Pregunta número 26.
¿La inauguración del Burj Khalifa o el hundimiento del petrolero Prestige? El hundimiento del Prestige, en 2002. Pregunta número 27. ¿El ataque a Pearl Harbor o el descubrimiento de la penicilina? El descubrimiento de la penicilina, en 1928. Pregunta número 28. ¿El nacimiento de WhatsApp o Montenegro se independiza de Serbia? La independencia de Montenegro, en 2006. Pregunta número 29. ¿Francis Drake circunnavega el mundo o comienza la construcción del ferrocarril transiberiano? Francis Drake circunnavega el mundo, en 1577. Pregunta número 30. ¿Qué evento ocurrió primero? ¿El terremoto e incendio de San Francisco o el comienzo de la pandemia de la gripe española? El terremoto de San Francisco, en 1906. Pregunta número 31. ¿El Cid ocupa la ciudad de Valencia o el Papa Gregorio XIII introduce el calendario gregoriano? El Cid ocupa Valencia, en el 1094. Pregunta número 32. ¿El naufragio del RMS Lusitania o el estallido de la Guerra de Corea? El naufragio de Lusitania, en 1915. Pregunta número 33. ¿Cuál ocurrió primero? ¿La independencia de Haití o la invención de la radio? La independencia de Haití, en 1804. Pregunta número 34. ¿El fin de la guerra del Peloponeso o Carlomagno es coronado emperador del Sacro Imperio Romano? El fin de la guerra del Peloponeso, en el 404 a.C. Pregunta número 35. ¿El desembarco en Normandía o la inauguración del Empire State Building? La inauguración del Empire State, en 1931. Pregunta número 36. ¿Cuál ocurrió primero? ¿Ronald Reagan es nombrado presidente de Estados Unidos o da inicio el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa? Inicia el Plan Marshall en 1947. Pregunta número 37. ¿Qué evento ocurrió primero? ¿Finaliza la construcción de la Gran Muralla? ¿O el rey Fernando III comienza la reconquista de Andalucía? El rey Fernando comienza la reconquista de Andalucía en 1247. Pregunta número 38. ¿Qué evento ocurrió primero? ¿La Guerra de las Malvinas o el fin de la Segunda Guerra Mundial? El fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Pregunta número 39.
¿Comienza la dinastía Jin en China o Teodosio II es coronado emperador de Bizancio? Teodosio II, emperador de Bizancio, en el 408. Pregunta número 40. ¿Cuál ocurrió primero? ¿La guerra del Yom Kippur o el inicio de la primavera árabe? La guerra del Yom Kippur, en 1973. Pregunta número 41. ¿Qué evento ocurrió primero? ¿Augusto es nombrado primer emperador de Roma o la destrucción de Pompeya y Herculano? Augusto, primer emperador de Roma, en el 27 a.C. Pregunta número 42. ¿Fallece Marilyn Monroe o el descubrimiento del bosón de Higgs? El fallecimiento de Marilyn Monroe en 1962. Pregunta número 43. ¿Napoleón invade Egipto o Juana de Arco termina el sitio de Orleans? Juana de Arco termina con el sitio de Orleans en 1429. Pregunta número 44. ¿Picasso pinta el Guernica o Thomas Edison inventa el fonógrafo? La invención del fonógrafo, en 1878. Pregunta número 45. ¿El nacimiento de Eurípides o la finalización del Coliseo de Roma? El nacimiento de Eurípides en el 480 a.C. Pregunta número 46. ¿La creación de YouTube o el primer teléfono inteligente? La creación de YouTube en 2005. Pregunta número 47. ¿Qué evento ocurrió primero? ¿El Reino Unido devuelve Hong Kong a China o la anexión de Crimea y Sebastopol a Rusia? La entrega de Hong Kong en 1997. Pregunta número 48. ¿El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo o la matanza de San Valentín? El asesinato del archiduque en 1914. Pregunta número 49. ¿El primer trasplante parcial de rostro humano o el inicio de la batalla de Stalingrado? El inicio de la batalla de Stalingrado, en 1942. Pregunta número 50. ¿El inicio de la Guerra Civil Española o Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre en llegar al espacio? El inicio de la Guerra Civil Española, en 1936. Pregunta número 51. ¿Cuál ocurrió primero? ¿La muerte en la hoguera de Jan Hus o la fundación de Bogotá? La muerte de Jan Hus, en 1415. Pregunta número 52.
¿La muerte del futbolista Diego Maradona o Angela Merkel, primera mujer en ser canciller en Alemania? Angela Merkel, canciller de Alemania, en 2005. Pregunta número 53. ¿Se funda el Reino de Italia o los franceses fundan la ciudad de Detroit? Los franceses fundan Detroit en 1701. Pregunta número 54. ¿Cuál ocurrió primero? ¿La Revolución Cubana o el fallecimiento de la cantante Janis Joplin? La Revolución Cubana, en 1959. Pregunta número 55. ¿La Primera Guerra Púnica o los romanos conquistan la isla de Britania? La Primera Guerra Púnica, en el 264 a.C. Pregunta número 56. ¿Cuál ocurrió primero? ¿El inicio del genocidio congoleño o la inauguración del One World Trade Center? El genocidio congoleño, en 1994. Pregunta número 57. ¿Cuál ocurrió primero? ¿Los holandeses fundan Ciudad del Cabo o inicia la construcción de Machu Picchu? El inicio de la construcción de Machu Picchu, en 1450. Pregunta número 58. ¿El inicio de la Guerra Civil Estadounidense o el fin de la Primera Guerra Mundial? El inicio de la Guerra Civil Estadounidense, en 1861. Pregunta número 59. ¿El incendio en la Catedral de Notre Dame o la primera implantación de un corazón artificial en un ser humano? La primera implantación de un corazón artificial, en 2013. Pregunta bonus. Finalmente, la última pregunta. ¿Qué evento ocurrió primero? ¿La creación de Facebook o el accidente en la central nuclear de Fukushima? Si conoces este dato, recuerda, escribe la respuesta correcta debajo en los comentarios. Fin del juego. ¿Cuántas preguntas acertaste? Si te gusta Hipoclips, no olvides darme un like, suscribirte y darle a la campanita para estar al día con todas las actualizaciones.